Seguro que estas frases suenan, ¿verdad? Se robaron nuestro oro. O esa de, ojalá nos hubieran conquistado los ingleses. Pues bien, esa narrativa de la que hablamos tiene nombre. Se la conoce como la leyenda negra. ¿Y en esencia de qué va? Pues de la idea de que España era, por así decirlo, la mala de la película, un país retrógrado, anclado en la Edad Media, oscuro. La noción de que, vamos, lo peor que le pudo pasar a América fue precisamente que llegaran los españoles. A ver, fijémonos un momento en las fechas, que esto es clave. En 1492 se llega a América y se establece una ruta permanente. Solo 2 años después, ojo, segundo viaje con 17 barcos. Ya no es explorar, es establecerse. Y para rematar, en 1522 se completa la primera vuelta al mundo. O sea, estamos hablando de que en apenas 30 años se lograron hitos que literalmente cambiaron el mapa y el curso de la historia para siempre. Claro, y aquí es donde todo choca. La gran pregunta es, ¿cómo pudo el país más atrasado de Europa hacer todo esto? Porque si uno se para a pensarlo, un país supuestamente medieval, anclado en el pasado, sencillamente no tiene la capacidad para organizar y ejecutar semejantes proezas. No cuadra. Algo falla en el relato. Por un lado, el mito. España, un país medieval, oscuro, atrasado, vamos, anclado en el pasado. Pero por otro lado, la evidencia. Y es que, seamos sinceros, para hacer lo que se hizo, cruzar un océano, dar la vuelta al globo, hace falta una cantidad brutal de recursos. Y no solo dinero, hablamos de ciencia, de tecnología punta para la época, recursos que al parecer España no solo tenía, sino que en ese momento eran superiores a los de muchas otras potencias. Otro punto clave del mito es la figura del fraile. La imagen que nos suele llegar es la de un monje ignorante que solo sabía rezar, ¿no? Pues bien, la evidencia nos pinta un cuadro completamente diferente. Estos hombres eran la auténtica élite intelectual de la época. Eran mucho más que simples religiosos, pero mucho, mucho más. Y esto no es teoría, la prueba está ahí, se puede ver. Solo hay que echar un vistazo a lo que se construyó en la Nueva España en los primeros 30 años. No estamos hablando de 4 cabañas, que va. Hablamos de ciudades espectaculares, como Ciudad de México, Puebla, Veracruz, conectadas por calzadas con unas catedrales impresionantes que a día de hoy siguen siendo obras de arte. Todo esto, claro, choca frontalmente con la idea de un proyecto atrasado y sin ningún tipo de plan. Para entenderlo, pensemos en una hija que se ha pasado toda la vida odiando a su padre. Toda la vida. Está convencidísima de que fue un sinvergüenza que la abandonó a ella y a su madre. Y claro, desde su punto de vista, es un odio totalmente justificado. Pero ¿qué pasa? Que un día, muchos años después, descubre la verdad. Y la verdad es que su padre nunca las abandonó. Es más, se pasó 30 años intentando volver, luchando contra todo para poder reunirse con ellas. Pero entre las guerras, la distancia, las circunstancias, le fue imposible. Y aquí llega el quid de la cuestión, el dilema. ¿Qué es más fácil para esa persona? ¿Aceptar la nueva verdad? O sea, admitir que te has pasado 30 años de tu vida odiando a alguien por algo que no hizo, que toda una parte de tu historia se basa en un error. ¿O es más fácil seguir aferrado a ese enfado, a esa rabia, que al final se ha convertido en parte de lo que eres? Pues, según este planteamiento psicológico, lo más habitual es que se tienda a ignorar la verdad. ¿Por qué? Porque soltar ese enfado significa reconocer que toda esa rabia que ha sido como el motor de tu vida durante décadas, pues no tenía un fundamento real. Y eso es muy duro. Es mucho más cómodo, más fácil quedarse con la historia que ya conoces, con ese enfado que te resulta familiar. A ver, la leyenda dorada es la que nos cuenta que el mundo prehispánico era básicamente un paraíso, una utopía perfecta. ¿Y qué pasa cuando pintas ese cuadro idílico? Pues que la leyenda negra, la llegada de los españoles, se convierte automáticamente en la destrucción de ese paraíso. Pasa de ser una conquista a ser la llegada del mal que lo corrompe todo. Y este es el punto clave. Las dos leyendas se necesitan. Se alimentan la una a la otra. Si tienes una leyenda dorada perfecta, un paraíso perdido, la leyenda negra se vuelve el triple de poderosa. Porque ya no es solo la historia de una conquista, no, se convierte en la trágica historia de la destrucción de un Edén. Y eso, claro, es una narrativa mucho más potente, mucho más emocional y, por tanto, mucho más difícil de poner en duda. Y todo esto nos lleva a una última reflexión, una pregunta que queda en el aire. ¿Hasta qué punto estas grandes narrativas, estas historias del pasado, se usan en realidad para justificar nuestro presente? A lo mejor, a veces, es más fácil echarle la culpa de nuestros problemas actuales a algo que pasó hace 500 años en lugar de asumir la responsabilidad de lo que nos toca ahora. Ahí lo dejo, una pregunta para que cada uno le dé una vuelta.